Oye, por cierto, antes de empezar, para aquellos que en Villanueva antes veíais la televisión y ahora no, que desde hace una semana no la veis, es que hemos tenido un problemilla técnico, ¿vale? Ya se ha solucionado y ahora si resintonizáis vuestra televisión, volveréis a ver el canal de 10TV La Villa, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahí. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia GNNC. Bueno, pues en nuestro tiempo de radio vamos a hablar de un homenaje que se va a realizar en el día de hoy 24 de enero. Va a ser en Villacarrillo y es que tal día como hoy, pero del año 1977, moría en Madrid, en la capital de España, el abogado laboralista Luis Javier Benavídez Orgaz. Él nació en Villacarrillo en el año 1951. Unos días antes, fue su cumpleaños, días antes de que fuera asesinado, el día 9 de enero de 1951. Pues bien, ese día, el 24 de enero del año 77, pues como todos conocemos o como muchos de los que nos estáis escuchando, viendo, conocéis, pues este joven abogado, cuando estaba trabajando en su despacho, en el despacho de donde se encontraba, bueno, pues defendiendo pues a los trabajadores, ¿no? Bueno, pues fue asesinado cuando un grupo de pistoleros de ultraderecha entraron, bueno, pues para asesinar a todos los que había allí. Murieron 5, uno de ellos este villacarriense. Pues bien, hoy esa fecha, esa efeméride, y un grupo de villacarrienses ligados a Izquierda Unida, pues han dicho de rendir ese homenaje que se venía realizando en los últimos años y que por culpa de la pandemia pues quedó en pausa. Nos acompaña uno de sus coordinadores o impulsores del homenaje, Juan de la Torre. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un homenaje a un villacarrillense que dio su vida por defender los derechos de los demás, de los trabajadores sobre todo, ¿no? De la clase trabajadora. Él en su posición que tenía él, digamos, de familia de bien, de lo que llamamos de Villacarrillo, pues optó por la defensa de los trabajadores. Entonces, en aquella época, por lo que había era una huelga de transporte muy fuerte en la transición, y vamos, como eso no sé, era un aspecto que renovaba o cambiaba las circunstancias que habían concurrido antes, durante el franquismo y estábamos en la transición. Entonces pues irrumpieron allí en el despacho, acribillaron allí, murieron 5, otros quedaron también muy tocados, ¿no? Y Manuela Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid, estaba precisamente trabajando en ese despacho ese día, ¿no? Exactamente, fue una de las que se libró, vamos, pero... Y entonces, vamos, que el objeto de recordarlo mañana es en favor de ser ciudadanos de Villacarrillo, y nosotros lo único que nos lleva es que no quede en el olvido la labor que él estuvo realizando, por lo que perseguía, porque podía haber optado por una vida más cómoda, tal y como él tenía su familia, claro, ¿no? Entonces, pues, el objeto es eso, llevar un ramo de flores, independientemente de la simpatía del trabajo que realizaba por parte de la ciudadanía de Villacarrillo. Creo que se lo merece y que no cayera en el olvido. Fíjate es lo que nos lleva mañana. Que luchaba por recuperar esa democracia que no habíamos tenido en esas últimas décadas, y año siguiente de su muerte precisamente se iba a votar la Constitución. No llegó a tiempo, no pudo. Exactamente, sí. Él yo lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo y de tratarlo poco, porque fue en una cena que días antes de su muerte o de su asesinato estuvo en Villacarrillo. En concreto fue el 4 de enero del 77, que se reunió una serie de personas inquietas de Villacarrillo. Entonces era la transición, repito, y estuvo en esa cena. En ella misma pues hubo socialistas, hubo gente del Partido Comunista, como era Juan Ballesteros,
Estuvo también el presidente que fue primero del Parlamento de Andalucía, Antonio Ojeda, Carlos Tristeza, Juan Cruz, en fin, que era una serie de gente que había inquieta. Y yo, por lo que me conocían y tenía relación con Ojeda, pues fue por lo que asistía a esa cena. Entonces, se hizo en el Hotel Las Villas, ¿no? En el Hotel Las Villas. Claro, entonces, pues era un inicio de algún movimiento en Villacarrillo, que optaron por lo que era la parte de arriba del hotel y abajo poner la Guardia Civil, ¿sabes? Y anécdotas, pues mi padre dice, mañana te pones la chaqueta gorda que te van a apañar de palos. De palos, ¿no? ¿sabes? ¿Ya entonces estabas tú metido en política en esa época? Sí, tenía mi inquietud, vamos, y la sigo teniendo, ¿sabes? Y claro, gracias a eso, pues entonces yo aprendía algo de lo que estaban hablando gente más conocida que yo de política, ¿no? Más metido en eso. Después pues he leído algo y muchas cosas ya pues en las fechas pues no las rememoro. ¿Qué ocurrió? Que luego ya pasado el tiempo, en concreto fue tu padre mismo el que le solicitamos a través de comisiones obreras y del Partido Comunista, después posteriormente fue Izquierda Unida, le solicitamos que se hiciera por favor un monumento o algún reconocimiento a él. A Luis Javier. A Luis Javier. Entonces eso se ubicó en la parte de arriba del pueblo y se le denominó Jardines de Luis Javier Benavides. Un pequeño monolito, humilde, pero vamos, que se reconoció también el ánimo que tuvo, la disposición que tuvo el ayuntamiento de erigirlo, ¿no? Distinto es luego también que haya ánimo de poner algunos tipos de algunas direcciones o calles en reconocimiento a él, mantenerlo aquello más decentado, en fin, que ya es cuestión de la inquietud. O darle más protagonismo, ¿no? Hubo creo una vez alguien que llegó a decir, no recuerdo quién ahora mismo, que hay que ver que estaba el monolito tapado con unos contenedores que no se veían ni siquiera, ¿no? Que aquellos son los jardines que tienen el nombre de Javier Benavides, pero que por lo menos el monolito que no estuviera tapado detrás de los contenedores, ¿no? No, que es también cuestión de la inquietud del que esté gobernando, de cómo consideremos que se debe de mantener ese recuerdo, porque hay gente que, vamos, tanto en la guerra como posteriormente, fueran de un bando u otro, se les ha reconocido quizás más, y yo creo que sería interesante que se pusiera el acento sobre ese aspecto, ¿no? Y tener la disposición de... Además fue una persona relevante que en el ámbito de la lucha, ¿no? Que hubo en esa época, pero además villacarrillense, que es lo que también hay que destacar. Para nosotros sería un honor que, pasado el tiempo, pues siguiera perdurando la lucha que él inició y que protagonizó, pues claro, junto con otros compañeros que estaban luchando y trabajando por lo que ahora afortunadamente estamos disfrutando, con sus pros y sus contras, como es natural. El homenaje de hoy, el que vais a hacer hoy martes, parte de Izquierda Unida en Villacarrillo, ¿no? Tú eres uno de los que está moviéndolo un poquito dentro de los que formáis Izquierda Unida. Exactamente, así mismo. Va a ser esta mañana, o sea, a las 12, creo. A las 13. A la una, ¿no? Sí. A las 13 horas. Entonces, pues claro, ya se verá a ver cómo acuda la gente, ¿no? Los ciudadanos. Puede quien quiera, ¿no? Supongo que eso no es un actor cerrado de partido, no, hombre, si eso está abierto a todo el que quiera. Está en la vía pública y entonces es cuestión también que parece ser que como se está muy apático para la política actualmente, exceptuando ciertos sectores, pues que con esa inquietud se hiciera ver, digamos, cualquier ciudadano que dijera, oye, pues mira, yo valoro y reconozco lo que hizo, al margen de que no sea de esa ideología. No piense como él o lo que sea, exactamente, ¿no? Pero al menos pues tiene esa manera de pensar o de llevarlo a cabo, con su presencia solamente, ¿sabes? En fin, que más o menos el acto ese que vamos a hacer, y luego ya pues su hermano hace un reconocimiento todos los años allí en Madrid, una estatua que tiene, un monolito que hicieron también grande. Coincidiendo con el día de hoy, con el día 24 de enero. Exactamente, sí. Y en otros sitios, Comisiones Obreras, pues lo organiza también, o Izquierda Unida, en este caso. Y hace unos años pues se estuvo en pos de hacer un acto más, digamos, de más relevancia en este caso concreto. Para hacerlo aquí en Villacarrillo. Aquí en Villacarrillo, como ya vino el tema de la pandemia, pues ya se suspendió eso. Pero bueno, que de todos modos se está en pos de retomarlo, cuando pasen una fecha o a ver si coincide con el calendario de ellos y demás. Porque en el 2002, me viene a mí ahora mismo a la memoria, sí se hizo un reconocimiento, un homenaje. Entonces estaba de alcaldesa Teresa Vega,
y vino el que fue el Ojeda, este mismo que estuvo en el hotel, vino también un superviviente de la matanza esa de Atocha, vamos, que tuvo bastante, sí, no sé, sería este mismo día 24, si no recuerdo mal sería en el 2002. Ajá. O sea, hace ya 11 años. Hombre, claro, pero bueno, que volviendo a lo mismo, eran personalidades que reconocían eso y el pueblo también lo valoró, ese acto, que fue más que, vamos, concurrido de gente que vino de fuera y demás, que es lo que el hermano, Pablo Benavides, quiere volver a retomar en Villacarrillo. Por lo menos algún año, pues decir, hombre, que estamos 46, yo qué sé si para los 50 viviremos, estaremos, pero bueno, esperemos que sí, que se lleve eso a cabo. Y luego también, por último, pues sí, reivindicar que se adecente aquello más, que se reconozca más. El monolito se está ladeando, se está cayendo, sería por la estructura que tuviera, que no fuera muy sólida, y merecería la pena... Antes de que se destruya del todo, por lo o menos, reforzarlo, pues, sí, o hacerlo ya nuevo, ¿no? Hacerlo pues, más hacerlo grande. Nuevo y más vistoso, más reconocido, para la labor que él hizo también, ¿sabes? A lo mejor con algún busto o una estatua que figure. Sí, algo más... O algo que simbolice la paz. No tan suntuoso. La unión de todos. No suntuoso, que no perseguimos que sea suntuoso ni que sea tal y cual. Sí. Digo, pero por lo menos... Que perpetúe el recuerdo de esta persona. Y más reconocimiento de ese monolito. Muy bien. Pues, en fin, que es más o menos la idea que quería transmitir a los ciudadanos. Pues lanzamos una invitación desde aquí ya. Exactamente, pues será el objeto también, de decir que si tiene la deferencia de ir, siquiera por ser ciudadano del pueblo, y la lucha que él llevó a cabo, en favor, lo vuelvo a repetir, de lo mismo. No tiene que ver la ideología, sino simplemente la simpatía y el reconocimiento de esa persona, ciudadano del pueblo. ¿Cómo recuerdas que era él? ¿Cómo hablaba? De lo poco que pudiste verlo aquel día, el 4 de enero. En el hotel ¿Cómo La hablaba? Villa. ¿Cómo se expresaba? ¿Qué recuerdas? Pues recuerdo eso, que hablaba entonces de lo que había en Madrid, del movimiento obrero que había en las distintas zonas de Madrid, sobre todo de la periferia, ¿no? Y sí, muy coloquial, muy sencillo. Y de momento preguntaba por el pueblo, qué es lo que había en el pueblo, qué es los movimientos sociales que pudiera haber. Y decíamos que claro que se estaba en pos de buscarlo eso. Pero bueno, muy cercano, yo lo vi muy cercano, lo poco que yo hablé con él. Estuve hablando a él de su disertación, pero vamos, que una persona sencilla, noble, que le llevó a eso, a tomar las riendas de estudiar de Derecho para luego aplicarlo, ponerlo a los trabajadores, a disposición de los trabajadores, sus conocimientos. Muy bien. Que más o menos era eso. Pues, Juan, gracias por contarlo y que y que a ver si se da cita a mucha gente allí hoy en ese homenaje. Pues gracias a vosotros por difundirlo a la ciudadanía y que esperemos que nos veamos muchos allí. Claro que sí. Juan de la Torre, gracias. Pues nada, a vosotros siempre. Gracias, un saludo. Hasta luego. ¿Qué haces? Viendo el vídeo en el telefonillo. Anda, huevo. Es que el telefonillo. No, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Hombre, lo menos a 1080. ¿A 1080? Muy poco me parece. Está un tío bregando para sacar buenos planos para que cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y para que nos saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero será el de tu tele. El 36. En el 36. Pon el canal 36. Claro. Yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena Chiclana. No tenemos antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a Chiclana. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo, pon la tele en el sofá ahí, tomándote un cervezón, una... La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, todavía no. ¿Vamos? Poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No. Bueno, cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. El salseillo, ¿quién lo tiene? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? El de todo. ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Mira, ITV Las Villas. ¿Y esta? ¿Para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. ITV Las Villas, arriba. Eso. Hala. Eso. Venga, hombre.